Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Alfonso? Si tu nombre es Alfonso o Alfonsa, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Alfonso María de Ligorio. ¿Sabes qué quiere decir Alfonso? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes por qué cambió de abogado a religioso? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Alfonso nació un 27 de septiembre del año 1696, cerca de Nápoles, Italia. Su papá se llamaba José y era el marqués de Ligorio y además capitán de la armada naval de aquel lugar. Su mamá se llamaba Ana Cavalieri. San Alfonso era el mayor de 7 hijos, de los cuales 4 eran varones y 3 mujeres. Cuando él era pequeño, sucedió algo muy interesante, porque fue visitado por San Francisco Jerónimo, y al cual le dijo a sus padres: este chiquitín va a llegar a vivir hasta 90 años. Va a ser obispo y va a hacer mucho, pero mucho bien. Le dio su bendición y sus palabras fueron proféticas, porque así fue. A los 16 años, Alfonso logró algo excepcional. Y eso fue que pues obtuvo un doctorado en Derecho, pero en Derecho Civil y también en Derecho Canónico. Una persona tan joven para lograr este doctorado, además con excelentes calificaciones. Su papá era un brillante político, así es que hizo estudiar a este niño Alfonso idiomas, arte, el arte de la caballería, música, todo esto para que él estuviera en un estatus social muy elevado. Y aun cuando ella era abogado y ejercía, pues algo pasaba con Alfonso porque no se sentía del todo feliz. De hecho, uno de sus amigos le decía: amigo, este mundo está para condenarnos. Y cuando él tenía una conversación con algunas personas, pero si estas personas empezaban a hablar mal, a criticar o decir malas palabras, él salía huyendo como si tuviera la peste. Y es que para él era muy importante cuidar la pureza de su alma. Es más, de hecho, buscó a un sacerdote para que fuera su director espiritual y lo guiara por el buen camino, porque él estaba consciente de que en el mundo de la abogacía pues había muchas cosas mundanas y no quería perder su alma. Cuando llegó el tiempo de casarse, su papá era el que le conseguía novias. Y estas novias pues eran hijas de algunas personas muy respetables que tenían pues cargos importantes. Pero las novias siempre decían lo mismo. Y no fue una ni dos, fueron varias. Sino que decían: muy alto, muy atento, muy amable, muy exitoso, muy noble. Pero vive tanto en el área espiritual que no es nada mundano. Entonces, ellas no querían casarse con él por ser demasiado espiritual. ¿Cómo ves? Y ahora vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Cómo fue que pasó de un abogado exitoso a un religioso? Bueno, todo esto fue
por una disputa. Y te la voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 3. Resulta que dice aquí el libro que hubo un gran pleito, un pleito muy famoso entre el duque Osiri y el gran duque de Toscana, en el cual el doctor Alfonso estaba defendiendo al duque Orsini. Su experiencia fue maravillosa, brillante, todo lo que dijo, pues fue como digna de aplaudir. Creía haber obtenido el triunfo, pero de repente, cuando apenas él acabó de hablar, se acercó el jefe de la parte contraria, o sea, el otro abogado del duque de Toscana, y le entregó un documento. Además, le dijo: todo lo que nos ha dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento. Y entonces Alfonso empezó a leer y se dio cuenta que en realidad a la persona que él estaba defendiendo, en realidad era culpable. Entonces empezó a exclamar: señores, señores, me he equivocado. Y entonces sale corriendo de la sala y en su interior iba diciendo: mundo traidor, ya te he conocido. En adelante no te serviré ni un minuto más. Lo que pasó con San Alfonso fue algo tan impactante, más que nada tan decepcionante para él, porque en realidad pensaba que este duque que estaba defendiendo es el que tenía la verdad. Que su frustración llegó a tal que se quedó 3 días encerrado en su cuarto. No comía, solo rezaba y lloraba, rezaba y lloraba. Y cuando al fin decidió a salir, pues ya no salió a nada de lo que era la abogacía, sino que se dedicó a visitar a los enfermos en un hospital. Y esa clase de enfermos eran ese tipo de enfermos terminales, que ya de plano estaban muy, pero muy mal. Él se fue al hospital a visitarlos, a ayudar. Y de repente en ese ámbito del hospital escuchó la voz de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué era lo que el Señor Jesús le decía? Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a servirme a mí. Emocionado, entonces San Alfonso le respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y así, con esta disposición, de allí marca un antes y un después de San Alfonso, porque ahora ya no sería más abogado, sino ahora religioso. Con la firme determinación de que ahora ya no se dedicaría al mundo, sino a Dios, pues entonces se fue a visitar a la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Y ahí, ante el sagrario, hizo un voto donde él se comprometía a servirle a Dios. Esta, pues, información no le caía para nada bien a su papá, porque él quería que su hijo viviera en lujos, tuviera un estatus social muy elevado. Pero en esta guerra espiritual en convencer a su padre de que en realidad él quería ser religioso, fue muy difícil para ambos, porque su papá le decía: Fonso mío, ¿cómo vas a dejar a tu padre, a tu familia? Y él le respondió: Padre, el único negocio que ahora me interesa es salvar almas. Cuando Alfonso tenía 30 años, se ordena finalmente como un sacerdote y empieza a evangelizar en las áreas alrededor de Nápoles. Todo lo que eran las áreas más humildes, allí pues armaba su grupo de niños, de gente humilde que quisiera escucharlos, porque hablaban en unas palabras muy sencillas para que fueran fáciles de entender a los demás. Ponía ejemplos de la vida normal y así lo hacía, pero para catequizar él lo hacía al aire libre.
Así es que entre más personas oyeran, era mucho mejor. Y sucedería un dato muy importante, porque a su papá le encantaba escuchar sus argumentos cuando estaba pues litigando como abogado. Pero en realidad no quería saber nada de él cuando estaba hablando de la religión. Hasta que en una ocasión se animó y entró así sin decir nada a una iglesia cuando su hijo Alfonso estaba dando un gran sermón. Se quedó ahí tranquilo escuchando y se dio cuenta que en realidad San Alfonso sí quería ser sacerdote. Y cuando él terminó de escuchar este sermón tan convincente, él dijo estas hermosas palabras: este hijo mío me ha hecho conocer a Dios. Y esto lo repetía después muchas veces. Ahí se dio cuenta que en realidad estaba totalmente orgulloso de su hijo. El 9 de noviembre del año 1752 formaron una nueva congregación, él junto con otros sacerdotes, y le llamarían Santísimo Redentor. Y con este grupo, pues lo que se dedicaban era a misionar. Así es que se iban de pueblo en pueblo, de lugar a lugar, de país a país, y así duraron por 30 años. En cada lugar trataban de quedarse de 10 a 15 días para poder predicar lo suficiente el evangelio, porque en realidad ese era su lema. Ellos decían que usaban este lema como nuestro Señor Jesús: nosotros hemos venido a evangelizar a los pobres. La gente, al escuchar toda esta prédica, estos sermones tan conmovedores que los hacía pues convertirse, o si eran en realidad católicos, los hacía volver al camino. Y él lo que decía era una frase que me llamó mucho la atención. Decía: el predicador siembra y el confesionario recoge la cosecha. Y entonces el sacerdote que no quiere dedicarse a confesar está demostrando que no tiene mucho amor a las almas. Y esto lo decía porque a veces se pasaba horas y horas y horas confesando. Pero no importaba, porque es parte de limpiar tu alma y de volver otra vez al camino de Dios, que era su principal misión, era salvar almas para Dios. Porque además de dar sus sermones, de ser misionero, de confesar muchas almas, también tenía el don de la escritura. Y esto era tan importante para él, porque fíjense, les voy a leer directamente de aquí del libro unos datos muy importantes acerca de los escritos de San Alfonso. Al morir dejó 1111 libros y opúsculos impresos. ¿Qué son los opúsculos? Pues vienen siendo como pequeños libritos, folletos, panfletos, algo así, algo muy pequeño, pero también significativo. Dice que también alcanzó a ver 402 ediciones de sus obras. Sus libros se han traducido a 70 lenguas diferentes. Y todo esto era importante para San Alfonso. Algunas de estas cosas no las alcanzó a ver. Pero era tan importante para él escribir y leer que en una ocasión alguien le preguntó: ¿cuál sería la mejor penitencia, padre? Y él le contestó: la mejor penitencia es leer, leer y leer. Pero libros espirituales, esto aprovecha más que 1000 cilicios. Los cilicios vienen siendo aquellas pues cuerdas que se ponían a veces en el cuerpo como para mortificar la carne. Y él decía que era más efectivo leer libros espirituales. ¿Qué te parece? San Alfonso también tiene un libro muy reconocido. Así como San Ignacio de Loyola tenía
los ejercicios espirituales, que por cierto, te recomiendo el video que subimos el día de ayer. Pues San Alfonso tenía su libro también muy importante y se llama Las Glorias de María. Y también duró muchos años para escribirlo. Duró 16 años. Lo terminó de escribir cuando él tenía 54 años en el año 1750. Tanto tiempo que tardó para concretar este libro, pero en realidad es una obra de arte. En el año de 1762, cuando él tenía ya 66 años, el sumo pontífice lo nombra obispo de Santa Águeda. Él se rehúsa y le dice al Santo Padre que no quiere ese nombramiento, pero el Papa le dice que por obediencia tiene que hacerlo. Así es de que, pues, él se convierte en un obispo. Y aun cuando no quería tener este cargo, él dice, se lo ofrezco a Dios como para purificar mis pecados. Y él dice esta frase, Señor, hágase tu voluntad. Y así fue. Él duró 13 años como obispo y lo que hacía era visitar a los pueblos que tenía a su cargo y se pasaba entre cada pueblo y pueblo como de entre 10 a 12 días. Y esto era pues para poder evangelizar, para acercar más a la gente a Dios, dar sus sermones, pero también darse su tiempo para escribir. Y así pasaron 13 años. Un dato de suma humildad de San Alfonso fue cuando en un tiempo hubo una hambruna muy tremenda en su región. Y como él era el obispo, quería ayudar a todos sus feligreses. Entonces empezó a vender los utensilios de la iglesia y todo esto era para comprar alimento a los pobres. Pero faltaba más. Entonces vendió su sombrero, su anillo, el carro que usa para los papas, la mula, vendió todo lo que tenía. Pero todo esto era para alimentar a los pobres. Él como quiera quería renunciar porque para él era algo muy fuerte el ser un obispo. Hasta que por fin le aceptaron la renuncia. ¿Y saben qué fue lo que dijo? Dijo, bendito sea Dios que me quitaron una montaña sobre mis hombros. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió este santo hombre? Bueno, pues ya como estaba grande, tenía muchas enfermedades y él las abrazaba por amor a Dios. Porque decía, estoy medio sordo, medio ciego, pero si Dios quiere que así siga y que sea más y más, lo acepto con gusto. Lo que a él le gustaba mucho es pues ir a las horas del Santísimo Sacramento a honrarlo. Y también cuando le tocaba que le dieran la comunión, él decía, oigan, tráiganme a Jesús. Eso significa que quería comulgar. Le encantaba que le leyeran la vida de los santos, porque como ya estaba con problemas de la vista, le decía a alguien que le empezara a leer. La persona se cansaba, venía otro y le leía, y así escuchaba, ¿qué creen? La vida de los santos. Y como ya estaba muy enfermito, a veces les preguntaba, ¿ya rezamos el rosario? Porque el rosario era muy importante para él. Y decía San Alfonso, es que del rosario depende mi salvación. Y el 1 de agosto del año 1787, a sus 90 años, así como lo predijo San Francisco Jerónimo, fallece San Alfonso. Y el Papa Gregorio XVI lo declara santo en el año 1839 y después el Papa Pío IX lo declara doctor de la Iglesia en el año 1875. Te voy a leer una de las frases que él tenía aquí muy importantes. No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino que gente que no reza y gente
que sí sabe rezar. Esto lo decía San Alfonso. Aquí está también en el libro. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Para reflexionar. Así es que, si tu nombre es Alfonso, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que escribió una de las obras de arte más importantes dirigidas a nuestra Madre María, las Glorias de María. Y él tuvo una vida muy, pero muy plácida cuando se dedicó a la religión católica. Además que de todas maneras tuvo muchos triunfos como abogado, pero tuvo su mejor doctorado, ahora que es doctor de la iglesia. Y tú, Alfonso, tú llevas su mismo nombre. Además, que significa listo para el combate. Y él estaba listo para combatir contra todo y ganar almas para Dios. Yo te agradezco enormemente que me hayas seguido durante esta transmisión y te pido por favor que si es posible, pues te suscribas. Es totalmente gratis. Compártelo a otras personas que crees que le pueda ayudar esta vida de los santos. Como ya lo vimos tanto en San Alfonso como en el video de ayer de San Ignacio de Loyola, eran santos que les gustaba leer este tipo de libros, la vida de los santos. Así es que compártelo, son totalmente gratis. Y yo te agradezco porque me hayas seguido hasta esta edición y te digo que nos veremos en la próxima edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.